Queridos hermanos, qué gusto y qué privilegio poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes en este día miércoles 26 de mayo, ya casi llegando a fin de mes, donde damos gracias a Dios porque su cuidado ha sido maravilloso para nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque en este tiempo donde creo que el Espíritu Santo de Dios ha estado pastoreando de una manera muy especial la vida de cada uno de nosotros. Quizás no hemos podido tener ese contacto físicamente con cada uno de mis hermanos, sí, pero el Espíritu Santo ha estado obrando de una manera especial. Quiero decirle, hermano, que siempre en este tiempo estuvieron en mis oraciones cada uno de ustedes. Y bendigo a Dios por la vida de ustedes, hermanos, y por el privilegio de poder compartir con ustedes aquí en Andresito y también en Colonia Itatí, rogando a Dios que pronto podamos estar viéndonos físicamente, para que volvamos a congregar y podamos a disfrutar de ese crecimiento espiritual, de la comunión, sí, juntos, para la gloria de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, después de haber analizado la primera lección, que es un discípulo, la segunda lección, la semana pasada hemos estado viendo la seguridad de nuestra salvación. Y hoy quiero estar abordando con ustedes la tercera lección de este material, que tiene como título Liberación del poder del pecado. Nuestra liberación del poder del pecado. Sabemos que batallamos y que luchamos en nuestro interior, sí, cada día por mejorar, por crecer, sí, por liberarnos de aquellas cosas que nos oprimen. Y nuestra liberación del poder del pecado tiene como obra tres partes, sí, tres partes. Y quisiera que podamos ver. La primera parte tiene que ver con que fuimos salvados de la pena del pecado. Eso tiene que ver con la justificación. Y la justificación tiene que ver con aquella obra maravillosa que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, donde ha dado su vida por cada uno de nosotros, donde nos ha hecho justo delante de Dios, donde ha pagado la deuda, sí, que nos correspondía a nosotros. El Señor lo ha pagado por nosotros. Justificación. Fuimos salvos de la pena del pecado. La segunda, estamos siendo salvos del poder del pecado. Y eso tiene que ver con la santificación, con el proceso de apartarnos para Dios y poder ir creciendo en el conocimiento de Dios, sí, adhiriéndonos al reino de Dios, a las promesas de Dios, y también caminando en dirección a la salvación eterna. En tercer lugar, seremos salvos de la presencia del pecado. Y eso tiene que ver con la glorificación. La glorificación tiene que ver con el evento que estamos esperando. Ese evento glorioso, magnífico, que se va a dar en un día no muy lejano de aquí. Sí, esperamos esa promesa de Dios cuando Jesucristo regrese por segunda vez, sí, donde seremos transformados, sí, donde lo corruptible se vestirá, lo corruptible se vestirá de incorruptible, sí, lo mortal de inmortalidad, sí, donde seremos libres plenamente de la presencia del pecado en nuestras vidas, donde seremos seres espirituales. En esta lección vamos a estar
abordando uno de esos tiempos, ¿sí? Y vamos a estar abordando el tiempo de la santificación, ¿sí? Dice un texto bíblico, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estamos persuadidos del que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Filipenses, marca eso y dice, ¿no? Yo estoy seguro, ¿sí? Estoy persuadido del que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese. El apóstol Pablo estaba seguro de eso. Y sin duda, hermanos, también nosotros hoy estamos convencidos de que el crecimiento espiritual es un proceso. O sea, no se da de un día para el otro. Muchas veces nos bajoneamos o hasta nos frustramos porque no vemos crecimiento en nosotros. O quizás en personas que queríamos ver crecimiento. Pero quiero decirle que lo importante es siempre estar en crecimiento. Lo importante es ir marcando pautas en nuestra vida y tener un desarrollo normal en nuestra vida espiritual, ¿sí? No podemos nosotros aparentar un crecimiento, o no podemos nosotros también forzar un crecimiento, porque no es sano o prudente forjar un crecimiento rápido en las personas, ¿sí? Porque eso puede que no sea un crecimiento genuino y un crecimiento natural. Pero sí es necesario crecer, sí es necesario avanzar. No podemos estancarnos ahí y quedarnos, ¿sí? En los primeros pasos, sino que tenemos que seguir caminando. Y yo creo, hermanos, en Cristo Jesús, que cada uno de nosotros, lo que hoy van a estar escuchando este video y van a estar compartiendo este tiempo, cada uno estamos en este proceso. Y bendigo a Dios por la vida de ustedes y les animo a que continuemos y que cada día podamos crecer para la gloria de Dios. El primer punto dice Tesalonicenses Primera Tesalonicenses 4:3 dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Si nosotros leemos Primera Tesalonicenses 1:3, dice lo siguiente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que el deseo más grande de Dios, ¿sí? Su voluntad perfecta para nosotros es nuestra santificación, ¿sí? La santificación, hermanos, tiene que ver con vivir una vida apartada para Dios. Tiene que ver con dar pasos de crecimiento espiritual. Tiene que ver con despojarnos de la pasada manera de vivir, como decíamos en la lección pasada, ¿sí? Y comenzar a revestirnos de las cosas celestiales, ¿sí? De las virtudes y cualidades que tiene Dios, ¿sí? Que lo marca en su palabra y nos deja para que nosotros la podamos practicar, pero más de ella adherir a nuestro crecimiento espiritual. La segunda discusión tiene que ver con el texto de 1 Juan, capítulo 1, verso número 8. Vamos a leer en el libro de 1 Juan, ¿sí? Vamos a leer 1 Juan, capítulo 1, verso número 8. Dice lo siguiente. Si afirmamos que no tenemos pecados, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Liberación del poder del pecado. Sin duda, Juan nos dice que
que no podemos negar que no tenemos pecado. Y tampoco podemos negar de que hemos pecado. Ahora, esto es un proceso, hermanos, que hay que ir día a día siendo transformado por Dios. Ir menguando el pecado en nuestra vida. Hay un párrafo que quiero compartir, hermano, y dice lo siguiente. Es decir, tenemos que reconocer que aún siendo hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, conservamos una naturaleza que nos inclina para lo malo y que a veces consciente o inconsciente cedemos a ella y caemos en el pecado. No podemos negar, hermanos, de que aún siendo ya bautizados, que estamos caminando en la vida espiritual, en algún momento no fallamos. Por eso es importante reconocer de que tenemos una lucha, de que tenemos una batalla en nuestra vida en la cual tenemos que pelear todos los días. Primera Corintios capítulo 10, vamos a estar leyendo verso número 13. Dice lo siguiente. Vamos a leer. Las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria, dice así, de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él los mostrará una salida para que puedan resistir. Dios entiende, comprende nuestras vidas, nuestra situación. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para que cuando aparezca una tentación, que esa tentación no sea más grande de la que nosotros podamos resistir. Ahora, si no resistimos, hermanos, a la tentación es porque nosotros no queremos. Porque dice Dios que Él nos ayudará en ese momento. Él nos mostrará una salida para que no pequemos. Pero muchas veces no vemos la salida porque no estamos atentos. O quizás no estamos velando como Dios está pidiendo para que no caigamos en la tentación. Dice la palabra que Dios siempre nos va a dar una salida para que podamos soportar. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 verso 12 que Dios promete una corona de vida para el varón que soporta la tentación. Hoy estamos llamados a resistir, a soportar, a aguantar para no pecar contra Dios. ¿Cómo podemos nosotros resistir al enemigo? El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5 verso 9 dice que necesitamos estar firmes en nuestra fe, convencido. Y Dios nos va a estar ayudando a que podamos resistir la tentación. No debemos, hermanos, exponernos a breve a la tentación. No podemos estar corriendo detrás o caminando cerca de las tentaciones, porque en algún momento nos vamos a caer. En una ocasión escuchaba una anécdota muy interesante. Muchas veces caminamos al lado del precipicio
Y en ese caminar al lado del precipicio el enemigo dice, tranquilos, si llegan a caer, abajo hay colchón, no se van a lastimar. Pero es pura mentira. Porque una vez que te caes, te darás cuenta que allá abajo no había colchón, que no había nada que amortigüe, sino que el golpe ha sido fatal. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de caminar lejos del precipicio y no cerca. Por eso, si queremos resistir a la tentación, si queremos liberarnos del pecado, es necesario tomar distancia. Dice un dicho que al pecado no le podemos hacer frente, sino que al pecado se le huye. Para no pecar es necesario ser astuto. Es necesario ser sabio para no pecar. Sin duda, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te da sabiduría para saber cómo actuar y para que puedas huir del pecado. Cristo nos ordena en Mateo 26, 41, que es necesario, Mateo capítulo 26, verso 41, que es necesario velad y orar para no entrar en tentación. Jesús le decía a sus discípulos, manténganse atentos, oren para no caer en tentación. Hermanos, si queremos tener una vida victoriosa del poder del pecado, una liberación, es necesario velar. Y velar, hermanos, es estar atento. Es observar, ser cuidadoso. Pero es necesario también tener una vida de oración. Es orar continuamente donde andemos. Cuando la tentación viene a nuestra vida, cuando se presenta, ahí es necesario orar. Es necesario buscar a Dios a través de la oración, invitándole a Él para que te ayude a enfrentar. Y si llegas a caer en la tentación, si llegas a ceder al pecado, Juan nos dice lo siguiente, que es necesario, 1 Juan capítulo 1, verso 9, que es necesario confesar nuestro pecado. Es necesario confesar para que Dios pueda perdonarnos. Y más de perdonarnos, hermanos, Dios tiene la autoridad de limpiarnos cuando nosotros reconocemos que hemos fallado. Cuando reconocemos y venimos con una actitud de humildad delante de la presencia del Señor, Él nos perdona. Y quisiera invitarles a leer 1 Juan capítulo 1, verso 9. Dice así: pero si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando cometemos errores y somos humildes en reconocerlo, Dios nos perdona. Pero más de perdonarnos, Él nos limpia. ¿Qué nos limpia, hermanos? La conciencia, la culpabilidad. Hay personas que toda una vida viven culpándose por sus pecados. Es porque todavía no hemos sido perdonados. Qué lindo, hermanos, es poder sentir el perdón de Dios en nuestras vidas. Experimentar esa paz en tu interior después de haber confesado tu pecado al Señor.
pero más allá es sentirte limpio. Porque una vez que cometes un error, lo que hace el enemigo es juzgarte. ¿Sí? Te sientes sucio, te sientes miserable después de haber pecado. Como estaba el hijo pródigo, cuando después de haber cometido el error, reconoció, se humilló y volvió al papá, volvió al padre, y el padre lo perdonó, lo abrazó, lo puso un anillo y lo vistió. Dios, hermano, nos limpia la conciencia para que podamos vivir una vida de intimidad con Él. Por último, hermanos, de esta lección, cabe recordar de que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas, el libro de Gálatas, quiero leerles este último texto para que podamos reflexionar en él. Gálatas 5, verso 17 nos dice lo siguiente: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu desea cosas buenas y la carne se opone. Ahora, ¿cómo ser libre? ¿Cómo poder vencer las obras de la carne? Y que es una batalla constantemente. No dice que es de tiempo en tiempo. Es continuo. Todos los días te levantas y hay dos fieras luchando: la carne y el espíritu. Y quiero decirte que va a vencer la que está más alimentada. Si alimentas tu carne va a vencer. Y bien sabemos, hermanos, cómo alimentar la carne. Porque alimentar la carne es vivir las obras de la carne. Que son, Pablo nos habla en Gálatas: avaricia, idolatría, malos deseos, pleito, contienda, adulterio, fornicación, tantas cosas que son obras de la carne. Ahora, si alimentas tu espíritu, la vida espiritual, con la palabra de Dios, implementando lo que Dios quiere para nosotros, permitiendo que la palabra sea ese bálsamo que nutra tu ser, cada día tu espíritu va a vencer. Tu espíritu va a ganar. Y de esa manera, hermanos, vamos a ir viviendo una vida de liberación de la presencia del pecado en nuestra vida. Acuérdate, si alimenta tu espíritu va a ganar. Pero si dejas de alimentar a tu espíritu, la carne va a vencer. ¿Sí? Por eso muchas veces no podemos obtener plena liberación del poder del pecado, porque es necesario comenzar a alimentarnos más en la vida espiritual. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.